Capítulo 10, comenzando en el verso 9, dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos digan: en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, el Señor le bendiga. Vez tras vez, cuando uno está tratando de hablar con la gente y tratando de evangelizar a las personas, generalmente los más duros para escuchar palabras son aquellos que piensan que ya son salvos. Y pues Jesús lo dijo de esta manera cuando hablaba con relación a los fariseos. Dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es por eso que los fariseos rechazaban al Señor Jesucristo, porque ellos pensaban: yo ya tengo salvación, no necesito nada más. Y generalmente eso es lo que sucede cuando uno está hablando con la gente. Y generalmente cuando uno conversa con las personas, le dan un solo versículo o dos versículos y piensan que ya han ganado toda discusión y ya son salvos, ya están en el reino de los cielos y no hay nada más que alguien pueda decirles a ellos. Y esto sucede especialmente cuando le decimos a alguien: tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Ellos dicen: no, el bautismo no es necesario, porque en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y eso es todo lo que necesitas, simplemente creer en tu corazón y ya eres salvo. Y he estado un poquito frustrado con ese tipo de argumentos este último tiempo, porque me he dado cuenta cuánta gente utiliza ese tipo de argumentos en todas las denominaciones que usted pueda pensar. Agarran un versículo y piensan que al decir ese versículo ya todo lo demás de la Biblia tal vez ya no aplica. Pero hay algo que nosotros siempre decimos: que tenemos que ver el contexto de cada escritura. Tenemos que pensar qué es lo que el apóstol realmente estaba tratando de explicar o qué estaba tratando de enseñar. ¿Cuál es el contexto? Sea histórico, cuál era la situación, a quién se le escribió la escritura que estamos tratando. Entonces, cuando nosotros examinamos Romanos capítulo 10 y el verso 9, yo creo en Romanos capítulo 10 y el verso 9. Yo creo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Es más, yo también creo en Romanos capítulo 10 y el verso 13, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo lo creo. Yo creo que eso es verdad. Pero ahora la diferencia está en lo que nosotros pensamos que la palabra creer significa. Entonces la pregunta de hoy ¿es creer suficiente para ser salvo? ¿Y qué es lo que enseña en la epístola a los romanos con relación a la salvación? ¿Es creer suficiente para ser salvo? Es decir, ¿será suficiente solo una idea mental? Porque hay bastantes maneras en las cuales nosotros utilizamos la palabra creer. Uno puede salir de la casa en la mañana y decir: yo creo que va a llover. Y yo puedo decir eso y a veces ni siquiera saco el paraguas. No me preocupo en realidad. Yo creo que va a llover, pero no lo creo tanto como para agarrar y buscar paraguas. Entonces hay mucha gente que piensa que creer en Jesús es así. Yo creo en Jesús y ya no voy a ir al infierno, ahora estoy yendo al cielo, pero nada más necesito hacer, no necesito paraguas. Yo creo. Y esa es la actitud que a veces tenemos. Hay otro tipo de creencia cuando uno dice: yo creo que 2 más 2 es 4. Eso es un poquito más fuerte. ¿Aló? Porque si estoy sumando 2 más 2 y alguien me devuelve cambio equivocado, yo voy a decir: no, perdón, 2 más 2 es 4. Yo lo creo y más vale que usted también lo crea, porque quiero todo mi cambio. No me dé 3, porque 2 más 2 no es 3, es 4. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Entonces ese es un tipo de creencia un poquito más fuerte. Ahora, esta creencia es común escuchar esto en las iglesias. Hay gente que dice: yo creo que Dios bendice al que diezma.
¿Cuántos creen esto? Pero ¿cuántos verdaderamente diezman? No. Oh, pero yo creo que Dios bendice al que diezma, pero puede ser que no esté diezmando, o puede ser que esté dando un diezmo del 8%. Yo pago el 8% de diezmo, porque yo creo que Dios bendice al que diezma. Eso no es diezmo. Entonces mi creencia en realidad no es lo suficientemente fuerte para llevarme a hacer aquello que debería hacer, si es que verdaderamente creo que Dios bendice al que paga sus diezmos. Entonces la pregunta es, ¿qué es creer en el sentido bíblico? No en el sentido de cada persona, porque una vez más, para el hermano de allá creer es simplemente decir yo creo que va a llover. Para el hermano de por allá dice no, es que 2 más 2 es 4. Y para otro es yo creo que Dios bendice al que diezma, pero yo doy solamente 5%. Entonces si definimos el creer en Jesús basado en lo que la gente piensa que eso significa, la mayoría de nosotros no vamos a llegar. Porque cuando lleguemos allá, Dios nos va a preguntarte, ¿qué era para ti creer en Cristo? Oh, pues Señor, para mí era nada más decir yo creo y vivir como el diablo. Oh, pues entonces entra al reino de los cielos. No puede ser así. Entonces cuando lleguemos todos allá, Dios va a decir, yo te voy a juzgar de acuerdo a lo que yo he definido que es la palabra creer. Entonces necesitamos tener la definición de Dios, no la definición del hombre, no la definición de un pastor, de un sacerdote, de una denominación religiosa. Dios, ¿qué es creer? Y para saber lo que verdaderamente enseña Romanos capítulo 10, tenemos que ver el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto? El contexto son los versículos antes y después del pasaje que estamos estudiando. Es decir, el contexto de Romanos capítulo 10, el verso 9 serían los versículos 1 al 8 y los versículos 11 para adelante. Ese es el contexto. Tenemos que ver en realidad qué es lo que el apóstol está tratando de enseñarnos. Ahora, si lo único que él dice que tenemos que hacer es creer, ¿por qué es que en el verso 9 él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? Entonces ya no es solamente creer, también hay que confesar. Entonces la persona debe entender qué significa todo esto. ¿Qué significa confesar al Señor? ¿Es simplemente decir Señor, yo te confieso, eres mi Salvador, ya soy salvo? ¿O será que en esta confesión hay algo un poquito más profundo? Es más, aquí mismo nos da más cosas que necesitamos creer o afirmar para ser salvos. También dice que debemos creer en la resurrección, que si creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces no solamente yo creo en Cristo, tengo que saber, tengo que creer que Dios lo ha resucitado. Y no es solamente eso, sino también confesar para ser salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el verso 10. Entonces tenemos que creer por lo menos en dos cosas. Número 1, que Jesús es el Señor. Número 2, que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces tanto creer como confesar esa fe es necesario para ser salvo. Y cuando estaba leyendo esto, yo estaba pensando, wow, esto es como que confesarlo delante de quién, es como que nos lleva un poquito más allá de lo que pensábamos que estaba diciendo en realidad. Note lo que dice el verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces como que añade algo más. Tengo que creer, confesar e invocar. Creo en mi corazón, confieso con mi boca, pero invoco el nombre. Eso es importante. Entonces ya son no solamente 2, sino 3 cosas por lo menos que tenemos que hacer para ser salvos: creer, confesar, invocar. Y confesar e invocar son parte de creer, no son cosas separadas. Note lo que dice Romanos capítulo 10 y el verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído
a nuestro anuncio. Ahora note esto, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? Ahora note la palabra obedecieron y note la palabra creído. El apóstol utiliza estas dos palabras como que son equivalentes, es decir, creer igual obedecer. ¿Cuántos están conmigo? Por eso dice, Señor, no todos han obedecido, porque Isaías ya lo predijo, dice, ¿quién ha creído? Es decir, si realmente hubieran creído, hubieran obedecido. Eso es lo que el apóstol está tratando de enseñar. No es solamente decir yo creo, porque el que verdaderamente cree, obedece. Si yo verdaderamente creyera que va a llover, agarro un paraguas y un impermeable, porque yo creo que va a llover. ¿Cuántos están conmigo? Si realmente creo que Dios bendice al que diezma, yo voy a agarrar y voy a pagar ese diezmo fielmente, porque yo creo y por lo tanto obedezco. El creer y el obedecer van mano a mano. No se puede tener el uno sin el otro. No hay manera de encontrar en la Biblia un creyente desobediente que fue salvo. Déjeme decirlo otra vez, no hay en toda la Biblia un creyente desobediente que haya sido salvo. Porque el momento que desobedecen se nota que no eran creyentes, y el que no creyere se va a perder. Entonces los dos son equivalentes, obedecer y creer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que obedecer? Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Eso es lo que tengo que obedecer. Eso es lo que yo tengo que creer. ¿Cuál es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio que yo tengo que creer, pero no solamente creerlo, sino también obedecerlo. ¿Cómo tengo que obedecer ese evangelio? Yo tengo que morir juntamente con Cristo en el arrepentimiento, ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo y ser resucitado con Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que viene a mí con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Ese es el evangelio que tengo que creer, es el evangelio que tengo que obedecer. Y si yo creo de esa manera, entonces voy a ser salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero es de acuerdo al evangelio. Note lo que dice Romanos capítulo 6 y el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, dice, erais esclavos del pecado, pero aún siendo esclavos, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Eso es el verdadero creer bíblico. Eso es lo que es creer de acuerdo a Dios. Todo lo demás no es creer. Usted puede aceptar a Cristo en su corazón 100,000 veces, pero si usted no obedece de corazón a la doctrina, usted no ha creído ni siquiera una sola vez. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿creer salva? Yo digo sí, creer salva. Pero creer en la Biblia incluye confesión. Creer en la Biblia incluye invocación. Y creer en la Biblia incluye obediencia. Creer no es solamente algo mental, no es solamente decir, oh, yo creo, sino que es cambiar totalmente mi manera de vivir, es transformar totalmente mi rumbo, darme media vuelta, comenzar a ir hacia el otro lado, decir, Señor, de hoy en adelante lo que tú quieras, eso es lo que yo voy a hacer, porque con mi corazón he creído que tú has sido levantado de entre los muertos, y con mi boca estoy confesando que tú de hoy en adelante eres mi Señor y Salvador. Entonces, el contexto mismo de Romanos capítulo 10 nos dice que creer es más que simplemente unas palabras, es más que simplemente
una emoción, es más que simplemente una actitud mental. Ahora, número 2, es importante saber a quién fue escrito. Romanos 10 fue escrito a alguien. El apóstol Pablo escribió a los romanos. Y cuando usted va a Romanos el capítulo 1, vamos a ver lo que dice el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y luego comienza ahí, vea el 4, el 5 y el 6 es su introducción. Pero el número 7 nos dice a quién fue escrito. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto fue escrito a gente que ya habían sido llamados a ser de Jesucristo, habían sido llamados a ser santos. Es decir, cuando Pablo escribe Romanos 10, no está predicando el evangelio a pecadores, está escribiéndole a la iglesia. Entonces, cuando está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a gente que ya se habían arrepentido de sus pecados, gente que ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y gente que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos predicar a los pecadores, no tenemos que ir a una epístola donde le están en realidad predicando o enseñando doctrina a la iglesia. Tenemos que ir a una situación donde hay pecadores diciendo: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cuántos están conmigo? Es decir, mejor que ir a una epístola que es una instrucción a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los santificados, mejor ir a un lugar donde la gente está no convertida y hay un apóstol o un discípulo enseñándole a alguien que todavía no ha sido convertido. Como por ejemplo Hechos capítulo 2, verso 37, 38 y 39, donde la multitud que se había reunido está preguntando a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esos no son convertidos, no son iglesia, y están diciendo: ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta de Pedro es la respuesta que deberíamos nosotros dar a todo aquel que quiere ser salvo. Si yo le respondiera con Romanos 10, estoy utilizando mal la escritura. ¿Cuántos están conmigo? Ok, es como cuando la gente utiliza Apocalipsis capítulo 3, que dice: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él, él cenará conmigo. Eso no es a los pecadores, pero todos los evangelistas lo hemos usado alguna vez. Pero no es a pecadores, eso es a la iglesia. Entonces es mejor utilizar versículos que son para pecadores, para que ellos puedan entender realmente cómo pueden alcanzar la salvación. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ahora note lo que dice Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces esta gente en Roma ya tenían fe, ya habían sido santificados, llamados a ser de Jesucristo, habían nacido ya de nuevo. Entonces cuando Pablo está escribiendo Romanos capítulo 10, el verso 9, que todo aquel que creyere en su corazón que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos será salvo, ellos ya entienden qué es lo que él está tratando de decir, porque ya son parte de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces es mucho más fácil de esa manera para nosotros interpretar esa escritura apropiadamente. Ahora, otro principio, mi hermano, que tenemos cuando estamos analizando la escritura es que el contexto sí es importante, pero aparte de los versículos antes y después, es bueno analizar todo lo que dice un específico libro. En este caso estamos analizando el libro de Romanos. Ahora, si alguien agarra un versículo en Romanos capítulo 10 y dice: mira, por este versículo lo único que necesitas tú es creer, no tienes que ser bautizado, no necesitas el Espíritu Santo para ser salvo. Eso es lo que están enseñando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar todo el contexto, como lo hemos hecho, y también toda la enseñanza de todo el libro.
Porque si realmente Pablo cree que lo único que se necesita hacer es creer, debería estar en todo el libro. ¿Cuántos están conmigo? Pero vamos a ver qué es lo que realmente cree Pablo, y vamos a ver que él en realidad a través del libro les recuerda a la iglesia en Roma todo el evangelio. Note lo que dice Romanos capítulo 3 y el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. El verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él está construyendo todo un argumento. Romanos capítulo 1 habla de la creación. Romanos capítulo 2 habla acerca de los judíos. Romanos capítulo 3 se extiende a todo el mundo. En realidad que todos están bajo el juicio de Dios. Entonces él dice, ok, número 1, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado. Número 2, los que han pecado están destituidos, apartados, separados, fuera de la presencia de Dios. Entonces él predica sobre el pecado. También predica sobre el arrepentimiento. Vea Romanos capítulo 2 versos 4 al 6. Romanos capítulo 2 versos 4 al 6 dice lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y si usted quiere saber qué cosas, lea el capítulo 1. El verso 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces Pablo está hablando, sí, todos son pecadores y hay una paciencia, hay una gracia, hay una bondad de Dios que nos lleva hacia el arrepentimiento. Es la muerte del hombre al mundo. Y luego cuando vamos a Romanos capítulo 6, comenzando en el verso 1, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Note que está utilizando el tiempo pasado. Hemos sido bautizados. Está hablándole a la iglesia. ¿Cuántos de aquí hemos sido bautizados en el nombre de Jesús? Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. En el griego es eis, dentro de, como que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. La única manera de hacerlo es por medio del nombre de Jesucristo. Cuando dice confesar, todo aquel que invocare el nombre, la única manera o el único lugar donde se invoca el nombre de Dios sobre el creyente es en las aguas del bautismo. Si alguien dice, oh, yo solamente necesito invocar el nombre para ser salvo, yo digo, amén, está bien, pues vamos a bautizarte en el nombre de Jesús, porque es la única manera de invocar el nombre del Señor. Entonces dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la invocación del nombre que nos salva. Entonces hay gente que dice, no, pues no se necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Bueno, si no necesitas el Espíritu Santo para ser salvo, esa es una buena idea tuya, pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Note lo que dice Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oh, pero yo he aceptado a Cristo ya 3 veces. Si no tienes el Espíritu de Cristo, todavía no eres de Cristo. Si todavía no has hablado en otras lenguas según el Espíritu te daba que hablase, todavía no eres un cristiano. Si todavía no has sido bautizado en su nombre, entonces no tienes el nombre de Cristo estampado sobre tu vida. Necesitas el nombre, necesitas el arrepentimiento y necesitas el Espíritu Santo. Dice, ok, pues ya pues, tal vez yo haga todo eso, pero ustedes hablan mucho de santidad y esto y el otro, y eso no, realmente no se necesita, porque con tal que creen en el Señor ya no necesito santidad. Pues que dice Pablo en Romanos. Cuando usted va a Romanos capítulo 6 y comienza a leer en el verso 11, esto es lo que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Puede un muerto emborracharse? ¿Puede un muerto endrogarse? ¿Puede un muerto andar en pandillas? Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos lujuriosos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué está enseñando? Que nuestros miembros ya no sirven a lo que antes servían. Si antes estas manos servían, quién sabe, para distribuir drogas o para hacer otro tipo de cosas, ahora sirven para bendecir a los hermanos, ponerlos juntos en oración, aleluya, para levantarnos sin ira ni contienda, para dar gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay un cambio, mis hermanos, en nuestras vidas. Y no solamente nos trae el apóstol Pablo a través de todo el proceso de pecado, arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo y santidad, sino que al final de todo esto, por fin realmente somos dueños de la salvación que Dios tiene para nosotros. Nota lo que dice Romanos capítulo 6 verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está hablando de lo que solíamos hacer cuando estábamos en el mundo. Ahora es una vergüenza. Pero el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Póngase en pie conmigo en esta noche, por favor. Entonces, hermanos, es importante, cada vez que alguien le dé un versículo, lea todo el contexto. Y si tiene tiempo, lea todo el libro para ver qué es lo que realmente está tratando de enseñarse en ese capítulo, en ese libro, en esa epístola. Cada cosa, hermanos, en la Escritura tiene que ser interpretada de acuerdo a lo que dice la Escritura en otros lugares. Hay demasiadas sectas que se han formado simplemente por agarrar un versículo, algo. Pero doy gracias a Dios que estamos en una iglesia que no estamos buscando comodidad, que no estamos buscando simplemente probar lo que yo creo, sino que estamos buscando cuál es la verdadera voluntad de Dios para nosotros. Y si usted quiere salvación, no es simplemente con levantar la mano y aceptar a Cristo en tu corazón. El verdadero creer bíblico
implica confesión, implica arrepentimiento, implica invocar el nombre en las aguas del bautismo, implica recibir el bautismo del Espíritu Santo, implica vivir una vida de santidad. Es un cambio completo. Y yo sé que en las mentes de ustedes están: oh, pero hermano, podía haber utilizado tal versículo y tal otro. Sí, pero me mantuve en el libro de Romanos con ese propósito de demostrarle que lo que nosotros creemos con relación al nuevo nacimiento y con relación a la salvación se encuentra en la epístola a los Romanos también, y que no hay manera de que alguien pueda simplemente torcer la Biblia por agarrar una escritura y quitarla fuera de todo contexto y decir: oh, hermano, con tal que confiese a Cristo ya es salvo. No es así. Y no es difícil la salvación. A veces lo ponen como que: oh, es tan difícil según ustedes la salvación, nadie se va a poder. Tenemos como que 20 millones de personas en el mundo que han aceptado la misma salvación, se han arrepentido de sus pecados. Eso no les costó nada. Han sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted no le cobramos por ser bautizado. Han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que Dios también se lo da gratuitamente. Y ahora, porque están enamorados de Jesucristo, ya dejaron las cosas del mundo y están consagrándose sus vidas en santidad o en separación para Dios. ¿Cuál es el trabajo en esto? Porque dicen que es tan difícil. Cristo hizo la parte difícil. Él fue a la cruz del Calvario. La parte nuestra es bastante fácil. Si tú realmente quieres salvación, la parte tuya es bastante fácil. Vive para el Señor. Hay oportunidad de salvación. Y una vez más, cada vez que alguien te dé un solo versículo, lee todo el capítulo. Vas a descubrir bellezas en la palabra del Señor. Vas a descubrir hermosuras en lo que Dios dice en su palabra. Y se lo digo por experiencia, porque eso es lo que me ha estado sucediendo. Me han dado un versículo y he dicho: ver qué dice el contexto, y de repente, wow, no lo han entendido, porque mire lo que dice el contexto. No lo han entendido porque mire lo que dice Pablo en otro lugar, y mire lo que dice la Biblia en este otro lugar, y en este otro lugar, y en este otro lugar. Hermanos, cuando hablamos de salvación, lo que nosotros creemos está a través de toda la Biblia. Y sería realmente horas de estudio bíblico con relación a esto. El nombre de Jesús, bautismo en el nombre, podemos estar horas, literalmente, enfocándonos desde un lado y entrando por el otro lado, entrando por el otro lado y llegando a la misma conclusión: bautismo es en el nombre de Jesús. El bautismo es invocando el nombre de Jesús. No hay otro bautismo sino el bautismo en el nombre de Jesús, porque es así de precioso lo que Dios nos ha dado. Pero sabe que este es un tesoro que Dios nos ha dado en nuestras manos. Podemos agarrarlo, podemos guardarlo, o podemos plantarlo para que fructifique. Podemos plantarlo en otros corazones, compartirlo con la gente, dejar que nuestra luz brille. Déjeme decirle, Dios nos da oportunidades increíbles para hablar su palabra. Lo único que tenemos que hacer es dar el paso. Dar el paso. Aleluya. Y si usted en esta noche ha venido solamente de visita para ver, pues vamos a ver qué creen estos muchachos. Usted ha llegado al mejor lugar que podía haber llegado, porque hay un ofrecimiento de salvación en la palabra del Señor. Que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted cree que Él ha resucitado y está reinando desde el cielo, pues puede dar el siguiente paso: arrepentirse de todos sus pecados. Y es un privilegio y es una buena oportunidad, pero qué mejor que arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho cuando estábamos en el mundo. Imagínese un futuro diferente. Imagínese un día cuando llega el día lunes y usted no tiene dolor de cabeza por el alcohol que se tomó el día anterior, y llegar en la tarde a la casa y saber que ese dinero que hubiera gastado en cerveza y en cigarrillo y en todo ello todavía está en su cuenta y puede comprar más leche para los niños o pagar alguna cuenta. O imagínese la paz del corazón al saber que usted no tiene nada que ocultar. Aleluya, que puede mirar a su esposa a sus ojos y decirle: te amo, sin tener miedo de nada, sin tener una conciencia
que esté separada del Señor. Imagínese que todos sus pecados desde el día que usted nació hasta este día hayan sido completamente lavados por el poder de la sangre de Jesucristo. Es más, imagínese de que Dios lo mira a usted y dice: yo quiero vivir dentro tuyo, quiero que tu cuerpo sea el templo de Dios. Y que de repente usted, al levantar sus manos y comenzar a alabar a Dios, comienza a hablar en un idioma que usted nunca antes había aprendido. Comienza a hablar en una lengua celestial, algo que el Espíritu mismo que ya está dentro suyo le da para que hable. Imagínese mirar al futuro sabiendo que no importa lo que venga, ahora tengo a Cristo en mi vida y un día tengo salvación. Pase lo que pase en esta vida, tenga que atravesar lo que tenga que atravesar, yo sé que no tengo temor de llegar al cielo, porque cuando llegue al cielo, este libro se va a abrir para juzgar todo lo que yo he hecho. Y cuando el Señor vea lo que está aquí y yo pueda compararlo con lo que yo obedecí, y sí, el Señor me va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. No es simplemente yo creo que voy a ser salvo. Ahora yo sé que voy a ser salvo. Lo sé con una certeza que nadie me puede robar. No hay filosofía, no hay ciencia que pueda quitarme la fe que yo tengo en el Señor. Tengo una certeza, mi hermano, que el mundo no puede ni siquiera tocar.